Hola, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Yo soy el pastor Sergio y estaré compartiendo con ustedes hoy el mensaje de la serie titulada ¿Quién es Jesús? Estaremos mirando nuestra quinta parte de esta serie. Nos enfocaremos en el Evangelio de Juan en el capítulo número 5. Después de haber pasado Jesús por Samaria y haber sanado a la mujer en el pozo del agua, después de haber llegado a Galilea donde también había sanado al hijo del oficial, el capítulo 5, en el primer versículo del Evangelio de Juan, comienza de esta manera y nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, esta era la segunda vez que Jesús llegaba a la gran ciudad de Jerusalén. En su primera visita, no sé si ustedes recuerdan, pero es cuando Jesús llegó y tumbó las mesas a aquellos que estaban en el templo. Y esto no les gustó a los oficiales, pero ahora él regresaba a una festividad diferente. Y en el versículo 2 y 3 la palabra nos dice el motivo. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, de cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, aquí se nos presenta una escena triste. Se nos dice que en este lugar había una reunión de personas que estaban afligidas, de personas marginadas que tenían enfermedades de las cuales estaban fuera de su control. Y dentro de los muros de la ciudad había un estanque que probablemente comenzó como un depósito para recoger agua de lo que llovía. También se nos dice, de acuerdo a las historias, que sugieren que posiblemente había otro estanque mayor que él, y este era el estanque que recibía el agua cuando el estanque mayor se sobrellevaba. Ahora, vamos a ponernos en esta situación de los enfermos. Miremos a estas personas marginadas de la sociedad. Ya han probado todos los medios habidos y por haber por ser sanados y todo ha fallado. Nada les ha dado la solución que ellos esperan. Así que su única esperanza era quedar esperando aquí, junto al estanque, esperar el momento preciso donde el agua fuera agitada para poder ellos entrar al agua y ser sanados. Pero aquí se nos dice, ¿verdad?, que esta persona a la cual Jesús sanaba, si esta persona estaba tullida de sus pies y no podía él llegar a aventarse de por sí al agua antes de que alguien entrara, cuando él entraba al agua y no salía sanado, lo que podía él entonces salir a flote es que la única conclusión era que alguien le había ganado la sanidad. Ahora, si entramos al versículo 5 aquí de Juan capítulo 5 nuevamente, y nos dice: había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, pongamos en perspectiva, hermanos, por un momento pensemos, ¿verdad?, en lo que este hombre estaba pasando. Este hombre cuyas piernas dejaron de funcionar y puso toda su esperanza y confianza en el estanque para ser curado de su enfermedad. Durante 4 décadas, nos dice, ¿verdad?, que él por 38 años estuvo esperando la posibilidad para poder ser sanado, mas sin embargo no sucedía. Así que cuando Jesús, en este momento, cuando Jesús entra en la escena, su situación de él cambia. Y miremos el versículo 6 de aquí del Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y nos dice: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, yo no sé si tú estás presenciando esta pregunta que Jesús le está haciendo. Parece bastante obvia. Claro, si el hombre estaba tirado en el piso y la palabra dice por mucho tiempo, quiere decir que lo que estaba deseando verdaderamente era la sanidad. Mas, sin embargo, le tuvo que hacer Jesús esta pregunta. Ahora, claro que quiero ser sano. Miren lo que responde él en el versículo número 7. Señor, le dice, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque, aunque se agite el agua y entro tanto que yo voy, otro desciende antes que yo al agua. Ahora, hermanos, aquí nos revela otra situación diferente para este hombre. Nos dice que no nada más estaba paralizado, pero ahora nos cuenta que él no tenía a nadie. Y mire, escuchen nuevamente la palabra que dice: no tengo a nadie. Ahora, me pregunto, ¿cuál sería el dolor mayor para esta persona? ¿El estar lisiado de sus pies o verdaderamente no contar con nadie, con ningún amigo que lo pudiera llevar al agua? Obviamente ya habían pasado 38 años y él aún se encontraba en la misma situación. ¿Por qué? Porque no tenía a nadie que le ayudase. Ahora, vamos a mirar que
que su porvenir de él se presenciaba algo mejor para él con la presencia de Jesús. Y aquí entrando al versículo 8 y el 9, la palabra nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este hombre, hermanos, supo instantáneamente que algo había cambiado dentro de sí. Y yo no sé si tú lo presencias de la misma manera que yo, pero yo creo que a diferencia de él, la mayoría de nosotros sabemos cuando nuestro cuerpo está actuando, cuando sabemos que algo viene, cuando sabemos que un dolor se acerca, cuando el dolor muscular es tan fuerte que sabemos que algo mal viene. A diferencia de esto, este hombre estaba experimentando precisamente lo contrario. Ahora cuando Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda, él sintió que algo estaba por suceder. Su cuerpo estaba reaccionando de una manera que él no se explicaba, pero sabía que algo diferente venía en esta exclamación que le hace Jesús. Y al instante él supo que estaba verdaderamente por acontecer algo grande en su vida. Agarró su tapete e hizo lo que le había dicho, lo que no había hecho por 38 años. Salió caminando. Ahora, el versículo 9 y el 10 nos dice lo siguiente. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuándo? Instantáneamente nos dice la palabra. Dice, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, ese día es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermano, lo que miramos aquí, que inmediatamente es interrogado por los líderes religiosos. Y lo que le están diciendo los judíos, ¿sabes qué? Estás haciendo una infracción ante la ley. No debes de hacer esto en el día de reposo. Ahora, miremos lo que dice el versículo 11 al 13. Y le respondió, esto es lo que él les dice. Esta persona que le están juzgando que está haciendo algo en contra de la ley, él le responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, yo estoy seguro que mientras movía los dedos de sus pies, mientras sentía él que su cuerpo se estaba poniendo en control de él y que tenía fuerzas para tomar su camilla y caminar, lo último que él pudo haber recordado era la cara de aquel que le dijo, levántate y anda. En medio de todas las miradas de las personas que estuvieron presenciando el milagro cuando le dice Jesús, toma tu camilla y anda. Ahora, esto es algo que yo quisiera que ustedes pudieran poner atención, hermanos. Verdaderamente me gustaría, ¿verdad?, que esta respuesta que le dan a estos hombres estaba por aclararse aún mejor. Y el versículo 14 y 15 nos dice, después, dice, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Ahora, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Esto me parece muy interesante a mí, hermanos. ¿Sabe qué? En primer lugar, el hombre que fue sanado fue al templo. Yo no sé si usted lo notó, pero nos dice que el lugar primero que él fue al templo. Ahora, pudiera haberse ido a casa. Si tenía familia o si había familiares o si quería que la gente mirara el milagro que había hecho Jesús, podía haber ido a muchos lugares, mas sin embargo nos dice que él fue al lugar correcto. Fue a donde se debía de rendir culto, a un lugar donde jamás o no había visitado por lo menos 38 años antes. Fue allí para adorar a Dios y fue ahí donde encontró a Dios, Dios encarnado, Jesús mismo delante de él. Ahora, después de una breve conversación, regresó con los líderes religiosos para responder la pregunta anterior. Ahora, sabemos que él, ¿verdad?, el que lo había sanado era Jesús y les dice, este fue el que me sanó. Pero probablemente para muchos creen que la acción de él era que fue a declarar lo que Jesús había hecho para que él fuera posiblemente, ¿verdad?, enfrentado por los líderes religiosos. Pero las cosas realmente no fueron así. Lo que él hizo simplemente fue y les dijo, miren, yo no sabía quién era, mas ahora me lo encontré aquí en el templo. Este es el que me ha sanado. Ahora, esto nos lleva, hermanos, por lo menos a mirar tres enseñanzas que pueden hablar poderosamente sobre las circunstancias de tu vida hoy.
Y aquí está la primera. El primer punto que te quiero que tú tengas en mente, hermanos, es que la obra de Dios no se detiene. Tú debes de entender esto, hermano. La obra de Dios no se detiene. El día que Jesús sanó al paralítico, verdaderamente era sábado. Era el séptimo día y el sábado era considerado como el día de reposo. Se conocía verdaderamente como el día que todos deberían de descansar. Pero Dios ordenó a su pueblo que observaran el sábado como un día de descanso. De hecho, ¿sabes qué? Esto fue uno de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés y podemos mirarlo en el libro de Éxodos en el capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y dice la palabra de esta manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. El versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, el hecho de que Jesús había hecho un milagro en el sábado realmente les trajo molestia a los líderes religiosos y comenzaron a lanzarle acusaciones a Jesús y decir que él no podía haber venido de Dios porque en realidad estaba infringiendo la ley que Dios mismo había establecido. Ahora, lleguemos a los versículos 16 y 17 y dice de esta manera: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, ¿no es asombroso, hermano, la declaración que Jesús les dice a estas personas? Les dice Jesús, se los explica a estos acusadores y les dice: nunca Dios deja de trabajar. Jesús, siendo Dios mismo en carne humana, tampoco dejaba de funcionar en los días de reposo. Ahora, hermano, que este verdaderamente sea un recordatorio para todos nosotros, hermanos, en este día. Dios sabe que Él no necesita descanso. Dios, que es todopoderoso, Él no necesita un break. Él no necesita un momento para recuperar el aliento porque se agitó. Él no necesita levantar sus pies porque viene cansado del trabajo. Él no necesita una doble dosis de cafeína porque el cuerpo se lo pide. Hermanos, ¿sabe qué? Verdaderamente Dios no necesita nada de eso. Él no tiene que descansar porque Él es todopoderoso. Ahora, hay un versículo en el Antiguo Testamento que describe el poder de Dios y es uno que se encuentra en el libro de Isaías en el capítulo 40, versículo 28. Y la palabra dice de esta manera: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, la obra de Dios no se detiene. Entiéndalo, por favor. Dios no se toma un día libre, ni un minuto libre, ni un segundo libre, hermanos. Ahora usted me podría decir, entonces, si verdaderamente Dios no necesita descanso, ¿por qué lo estableció en la ley que le dio a Moisés, que el séptimo día deberían de descansar? Bueno, déjenme explicarles que hay dos diferentes palabras que se usan para el descanso. La primera de ellas define el significado de dejar de trabajar, o sea, de abstenerse de trabajar. Y eso lo que hace es cuando nosotros terminamos de trabajar. Deja de trabajar. ¿Y sabe qué? Dios descansó después de 6 días porque había terminado de crear todo lo que Él había puesto en mente. Y por eso, al terminar, Dios descansó. La segunda palabra que se usa para descansar significa habitar. Y ahí nos dice que está presente, o sea, disfrutar después de haber trabajado. Es como también cuando el artista termina su último pincelazo en la pintura y se retira y ahora mira, contempla lo que ha hecho la obra de sus manos. Así es también Dios. Dios descansó y Dios habitó. Esto creo, ¿verdad? Por eso, después de crear el mundo, Él se hizo un paso atrás y disfrutó de toda su creación. Entonces, el tipo de descanso que Dios nos manda a tomar es una combinación de ambas palabras. Primeramente, hermanos, debemos dejar de trabajar y vivir con Dios. Y también debemos de estar presentes con Él. Hermanos, tengamos esto en claro.
hay que disfrutar de Él y sus muchas bendiciones en nuestra vida. ¿Sabes qué? Dios no necesita descanso. Nosotros sí. Tú y yo nos fatigamos. Tú y yo estamos cansados del camino. Tú y yo queremos aventar la toalla. Tú y yo verdaderamente a veces nuestras fuerzas nos fallan. Pero Dios no es así. Dios no necesita descanso. Y eso es lo que debemos de recordar nosotros, hermanos. Cuando Dios trabaja, Él no se fatiga. Cuando Dios hace algo, a Él no se le acaban las fuerzas. Por eso es que todo el universo está sujetado a la obra maestra que Dios hizo. Y ¿sabes qué? Él siempre todavía está cambiando las piezas y las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Hermano, Él está elaborando todavía nuestros planes y propósitos en cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando vienen los líderes y comienzan a gritarle a Jesús diciéndole que hacer milagros en sábado es violar la ley, Jesús dio una vez estas poderosas palabras. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Y dice la palabra de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, Jesús nos ve a nosotros, a todos nosotros, como desarrapados y agotados por el trato de este mundo. Por eso Él nos invita a venir a Él, a tener cercanía para que podamos encontrar el descanso. Dice que Él lleva nuestras cargas, o sea, Él aligerará lo que llevamos nosotros sobre nuestros lomos. Jesús no era culpable de quebrantar el día de reposo, hermanos. Él estaba trayendo aliento en el día de reposo. Jesús es el Señor incluso del sábado. Jesús mismo es nuestro descanso. Los líderes religiosos se perdieron la oportunidad de encontrar a aquel que les podía quitar las cargas. Ellos estaban más concentrados verdaderamente en lo que hacían y el que quebrantaba la ley y no en mirar al Todopoderoso, al Hijo de Dios que estaba frente de ellos queriéndoles alivianar sus cargas, mas sin embargo ellos no lo pudieron mirar así. ¿Sabes qué, hermanos? Yo te quiero decir algo. Si tienes problemas, llévaselos todos a Jesús. Él es el único que puede alivianar tu carga. Él no se toma ningún día libre. Yo no sé por qué las personas dicen que el sábado es para descansar. Yo me pregunto, ¿no has recibido tu bendición en algún sábado? ¿Qué te quiere decir eso? Si Dios te ha bendecido en sábado, ¿no quiere decir que Dios está trabajando? Entonces, ¿por qué es que juzgamos que las personas que trabajan en el día que no deben de hacerlo están violando la ley? Aquí está el segundo punto que quiero que tú entiendas, hermano. Si la obra de Dios no se detiene, que es el punto número 1, el número 2 es el trabajo del hombre no funciona. Tienes que entender esto claramente, hermanos. Ahora, sabes que cuando hablamos del hombre nos estamos refiriendo a la humanidad, ¿ok? Desde muy pequeño, yo no sé si tú se te dijo esta frase, que si te propones algo, en lo que te pones todo tu empeño, lo podrás lograr cualquier cosa que tú te propongas. Ahora, por lo menos, hermanos, ¿sabes qué? Tenemos que reconocer que hay dos cosas que debemos de hacer. Y la primera es eliminar el miedo. Es eliminar verdaderamente la duda de que no podemos hacer las cosas. Hay que eliminar el poder también del pecado que está en nuestras vidas. Solo Jesús podía hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque eso fue a lo que vino. Es solo después de la fe que ponemos en Jesús que podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados que hemos hecho y haremos. ¿Y sabes qué? Es a través de eso es que podremos superar también su poder constante en la vida de nosotros. Ahora, volvamos a la sanidad del inválido. Miremos nuevamente el versículo 5, el capítulo 5, versículos 6 al 8. Y dice la palabra de esta manera: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua agita. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, no sé si te parece esto interesante, hermanos, que Jesús le dijera: toma tu camilla y anda. Jesús no dijo: ¿sabes qué?
ven, yo te voy a dar una mano, yo te voy a ayudar a que te levantes. O ¿sabes qué? Pon tu mano sobre mi hombro, yo te voy a ayudar a levantarte, te voy a llevar a la orilla del estanque para que cuando el agua se agite, tú puedas entrar primero. No, pero ¿sabes qué? Lo que Jesús le dijo fue mayor. Él le dice, toma tu camilla y anda, le está dando una orden. Creo que esa es una señal verdaderamente para nosotros. ¿Sabes qué, hermano? El hombre no podía levantarse y caminar por sí mismo. Fue solo después de que Jesús intervino que milagrosamente ahora tuvo el poder de pararse. Y creo que esta es una señal en la que Jesús nos estaba mirando también a nosotros. Hay ciertas cosas que solo podemos, ¿sabes qué?, lograr mediante el poder de Dios y no el nuestro. Jesús habló de esto con el hombre al que sanó al mirarlo en el templo. Nuevamente leyendo el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Jesús le advierte aquí a este hombre, ahora que dice que tienes nueva libertad, ten cuidado de no usarla para caer en el pecado de este mundo. Y no te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, ¿sabes qué? Nos metemos en un lío y hemos orado a Jesús diciendo exclamaciones como esta: Señor, ayúdame solo por esta vez y te juro que nunca volveré a hacer esto. ¿Ha estado usted alguna vez en esto? ¿Alguna vez has hecho esa oración y dicho esas palabras? ¿Qué sucede una vez que somos salvados? Se nos olvida y ¿sabes qué? Lo primero que hacemos es volver, fallamos y no medimos la consecuencia. Volvemos corriendo nuevamente al pecado. ¿Sabes qué? Aparte de Jesús, estás irremediablemente atrapado en ese patrón. Como el inválido acostado por 38 años junto a una piscina, impotente, no puedes romper tú tampoco el dominio que el pecado tiene en tu vida. Pero ¿sabes qué? Una cosa te quiero decir ahora. El poder de Dios sí puede. El poder de Jesucristo lo puede hacer. Si el poder del hombre no funciona, ¿sabes qué? No funciona por 3 razones. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes cambiar tu condición a ti mismo. Y no puedes liberarte del vicio del pecado, porque solamente con Jesucristo lo podemos lograr. Por eso es que debemos de poner nuestra fe en Jesucristo. Porque así como el hombre ya no era esclavo del pecado que lo tenía tumbado por 38 años. El hombre que Jesús sanó ya no era esclavo de su enfermedad. Ahora tenía el poder de levantarse y caminar con Jesús. Y entonces Jesús le advierte, ahora que has experimentado la gracia de Dios, asegúrate de no olvidarlo. Ahora, si leemos el versículo 14, nuevamente ahí lo van a poner en la pantalla. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo creo que Jesús aquí se está refiriendo verdaderamente a la eternidad. Le está advirtiendo a este hombre, mira, si pensabas que 38 años tirado ahí sin esperanza, será peor para ti si vuelves a pecar, porque tendrás una eternidad separada de mí. Jesús le advirtió y en última instancia, ¿sabe qué? También a nosotros nos lo está diciendo. Solo invoca a Dios, ¿ok? Y no lo invoques únicamente cuando estás en aprieto y lo niegues cuando estés libre. Él dice, vale más que pienses en caer a otro pecado ahora que has sido liberado. El hombre, ¿sabe qué, hermanos? Es capaz de lograr muchas cosas. Pero cuando se trata de asuntos del corazón, los asuntos de más profundo significativo espiritual, el trabajo del hombre no funciona. Si el primer punto, hermanos, era que la obra de Dios no se detiene, y el segundo punto era que el trabajo del hombre no funciona, el tercer punto, hermanos, es el amor de Dios siempre debe demostrarse. Ahora, una de las mejores formas de verificar quién es Jesús es buscar seguir el amor de Él. Es vivir amando como Él nos amó. Jesús era una persona que amaba profundamente. Ahora te pregunto a ti, ¿practicas el amor que Dios te ha dado?
Ahora, regresemos y observemos a los líderes religiosos y veamos cómo se clasificaron ellos mismos. Mirando el versículo del 8 al 10, específicamente el versículo 10, pero vamos a dar lectura a los tres. Y dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahora, ¿a alguien le llamó la atención esta forma tan fría de esta respuesta de esta persona? Este inválido no era un extraño. Por 38 años había estado él sentado ahí junto al estanque en espera de un milagro. Y lo único que le pueden decir, ¿por qué llevas tu camilla en sábado? Para mí me parece verdaderamente muy frío. Sería como despertar, ¿sabes qué? Como de 5 años de coma. Y que tú corras a tu casa y le quieras decir a tus padres, gracias a Dios que ya me sacó de mi coma, aquí estoy. Y que tus padres te respondan, óyeme, pero ¿cómo es que llegaste aquí con ese ropaje? Ni siquiera te has peinado, mira, rasúrate que vienes muy barbón. Qué vergüenza que la gente te haya visto de esta manera. ¿Te parece ilógico? En vez de decir, gloria a Dios que estás aquí vivo, te fijas en las apariencias y en lo que la gente va a decir. O sea, eso parece ilógico. ¿Cómo podrían verdaderamente suponer que las personas que supuestamente deben de aplicar la piedad en las otras personas ahora simplemente carezcan del amor de Dios? Jesús los llamó, mira lo que dice en el versículo 38 al 42. Él los enfrentó y les dijo de esta manera, ¿ni tenéis su palabra morando en vosotros? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Estaba enfrente de ellos, les está diciendo Jesús. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Lo que Jesús está reduciendo es el mismo problema. Dice, ustedes estudian a Dios con la cabeza, pero lo negan con el corazón. Estaban comprometidos con la ley y no con el legislador de la ley. La ley, ¿sabe qué, hermanos? Era un conjunto de instrucciones que Dios le dio a Moisés con el fin de ayudar a refrenar a su pueblo de sus inclinaciones pecaminosas. Pero lo más importante es mostrarle que nunca podrían estar a la altura de las normas de Dios, porque Dios es santo. Nunca podrían lograr por sí mismos la santidad. Cuando entendieran esto sobre sí mismos, sus corazones, se acercarían a alguien que podía, a uno perfecto, capaz de cumplir con toda la ley requerida. Estaba de pie frente a ellos, su nombre era Jesús. El problema, ¿sabe qué, hermanos? Es que ellos estaban demasiado ocupados aplicando la letra de la ley en lugar del espíritu de la ley. Tratar de vivir según la letra es imposible para todos. Déjame ilustrarte de diferente manera. Vamos a suponer que tú tienes a un niño en casa. Y le pides al niño y le dices, no quiero que mires caricaturas en el televisor, ¿ok? Hasta que termines de hacer la tarea. De modo que sale de la habitación y 5 minutos después, su hijo está mirando caricaturas en el iPad. Y tú le das la pregunta, le dices, ¿qué estás haciendo? Y él te dice, bueno, dijiste que no podía mirar caricaturas en la televisión. No lo estoy haciendo, lo estoy mirando en mi iPad. Por lo tanto, le corriges y le dices, no quiero que veas caricaturas ni en el iPad, ni en la televisión, ni en ninguna otra pantalla hasta que termines tu tarea. Lo dejas en la habitación y regresas 5 minutos más tarde y ¿qué está haciendo tu hijo? Mirando videos en YouTube. Y te dice, me dijiste que no puedo ver caricaturas ni en el iPad ni en la televisión. Estoy mirando videos en YouTube. Ahora tú respiras profundamente. Bien, no miras nada en ningún aparato electrónico hasta que termines tu tarea, le vuelves a repetir. Y dejas al niño en la habitación y luego regresas en 5 minutos más tarde. ¿Y qué está haciendo? Está jugando. Y te dice, dijiste que no mirara nada hasta que terminara mi tarea. No estoy viendo nada, estoy simplemente jugando. Ahora estás más furioso y sabes que declaras, ok, no hagas nada hasta que termines tu tarea. ¿Lo entendiste? Y usted sale de la habitación y regresa 5 minutos más tarde. ¿Y qué pasa? Le preguntas, ¿por qué no estás haciendo nada?
¿Cuál es la respuesta de su hijo? Me dijiste que no hiciera nada. Y aquí estoy esperando a que tú vengas porque no puedo hacer nada. Ábreme la mochila para sacar mi cuaderno y hacer mi tarea. ¿Ves el problema de la ley? Hermanos, lo que estamos observando es que siempre hay una solución. Siempre hay un tecnicismo entre la ley. Así que los líderes religiosos, hermanos, se dedicaron a cerrar todas las lagunas tecnicismas que pudieran. Y de hecho, los fariseos trataron de abordar este problema de lo que estaba permitido en el sábado. Y algo que no estaba permitido era, para ellos no podían escribir, borrar o romper cualquier cosa. No podían realizar transacciones comerciales, no podían hacer ningún tipo de compras, no podían cocinar, no podían hornear, no podían hacer ningún trabajo de jardinería, no podían lavar la ropa, llevar cualquier objeto de más de 6 pies en su área pública o mover cualquier cosa en la mano, incluso la escoba, no se podía barrer. Ahora, esta es una lista simplemente parcial de lo que no podían hacer. En los días de Jesús, Él enseñó cuál era el espíritu de la ley cuando dijo esto en Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40. Y la palabra nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, Jesús ató el amor de Dios y el amor al prójimo. Lo que Jesús nos está diciendo, cuando tú puedas amar a Dios con todo tu corazón, podrás amar al prójimo de la misma manera. Lo que significaba que el verdadero marcador de un verdadero seguidor de Cristo era cómo trabajaba, cómo amaba a los demás. ¿De qué sirve tu fe si tú no equivale a amar a alguien? Ahora, ¿cómo le va a usted en esta área? ¿Está amando a las personas conforme tiene su fe en Jesucristo? ¿Ha sido tocado usted por el amor transformador de Jesús? ¿Le muestras a los demás qué tanto amas a Dios? Ahora, yo no sé si ustedes se pelean con el televisor cuando pasan cosas que no les gustan a ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, aman a las personas que están de acuerdo con su selección de política y odian a aquellos que están en desacuerdo. Yo no sé cuántos de ustedes verdaderamente aman a sus vecinos. Yo no sé cuántos verdaderamente aman a su familia. ¿Sabe qué? Es posible que Dios permita a personas difíciles en nuestra vida para que nos ayuden a cultivar el amor de Dios en nuestra vida. Jesús sanó a un hombre, hermanos, en sábado porque sintió compasión de él. Jesús le vio la soledad. Jesús vio la impotencia y también Jesús vio la desesperación que había en este hombre. Mientras otros, hermanos, acostumbraban a que este hombre se convirtiera en un ruido de fondo, Jesús entró en este triste lugar de reunión conocido como Betsaida, que significa casa de misericordia. Y mostró misericordia por los heridos, hermanos. Él mismo es lo mismo que Él hace por nosotros hoy en día. Hermanos, si alguien viene y te dice en el nombre de Dios, pero muestra constantemente una ausencia del amor de Dios, no se puede confiar de esta persona. Cuando alguien está constantemente desprovisto del amor de Dios, cuando hablan mal de los demás, cuando despiden a las personas que les vienen a pedir necesidad, cuando cargan con una ira y causan división, ten mucho cuidado, hermano. Pueden llevar el nombre de Dios, pero no muestran el amor de Dios. Durante 38 años, un hombre estuvo necesitado hasta que Jesús lo restauró. Todo lo que pudieron hacer los líderes religiosos fue condenar por llevar la camilla en el día de reposo. Seguir las reglas, hermano, al pie de la letra jamás lo podremos hacer, porque simplemente nos podrá llevar como a estas personas religiosas, a mirar cuántos errores los demás hacen y no verdaderamente a querer a ayudar a aquel que no está haciendo las cosas. Hoy te quiero pedir algo. El amor de Dios siempre lo debemos demostrar. Y yo quiero que tú medites en esto, por favor. Tal vez has escuchado este mensaje y te has visto a ti mismo en los personajes de esta historia. A lo mejor te ves reflejado en la vida del inválido. Has intentado levantarte por tu cuenta y no ha funcionado. Nunca
has admitido que necesitas que Jesús haga un milagro en tu corazón. O a lo mejor tal vez quizás te ves reflejado en la acción de los líderes religiosos. Las obras de Dios se exhiben justo debajo de sus narices y solo pueden concentrarse en la letra de la ley. Eres religioso, crees en Dios, pero no tienes una relación con Jesús. Lo asombroso es que Jesús vino a todos, tanto a enfermos como a los sanos, a los justos y a los injustos. El mismo Jesús ese día que habló con los líderes religiosos mostró el camino hacia Dios en su relación. Y lo podemos mirar en el capítulo 5, versículo 24. Y la palabra dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no volverá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy has escuchado sus palabras, pero yo te pregunto, ¿crees? ¿Crees en Jesucristo? ¿Estás listo para comenzar una relación con Jesús hoy? ¿Cruzar esa línea que te llevará de pasar de la muerte a la vida? Ahora yo quiero invitarte, donde sea que estés, a invocar el nombre de Jesucristo para salvación. En un momento yo te guiaré en una oración y que podrás repetir después de mí. Si dices estas palabras y las crees sinceramente, Jesús te perdonará tus pecados y te adoptará en su familia espiritual. Caminará contigo en esta vida y por toda la eternidad. Así que ahora es el momento. Repite después de mí estas palabras. ¿Me acompañas? Hagamos una oración. Señor Jesús, admito que hasta cierto punto yo he estado en la religión únicamente, pero no te he abierto mi corazón. Hoy yo quiero invitarte. Yo quiero que seas tú el que tome el control de mi vida. Yo te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Acéptame en tu santo reino y permite que pueda caminar contigo por toda la eternidad, porque lo pido esto en el nombre eterno y poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, si hizo esta oración, tu nombre ya ha pasado de la muerte a la vida. Ahora estás en la familia de Dios. Y yo te voy a pedir, háganos saber en cualquier plataforma que usted nos esté mirando y déjenos saber que hoy fue el día que usted aceptó a Jesucristo. Después de que Jesús, hermano, sanó al hombre, le imploró que siguiera caminando detrás de Jesús. Y queremos hacer lo mismo por ti. Queremos ayudarte a dar tu próximo paso. Así que por favor, envíanos un mensaje de texto con la palabra pasos en el número que aparece en la pantalla. Alguien te va a contestar. Alguien va a responderte y te va a enseñar que hay varias formas para que puedas seguir creciendo con nosotros. Podrás también incluso unirte a un grupo de hogar, o ser voluntario, o simplemente encontrar a alguien con quien puedas hablar. También tenemos personas actualmente, hermanos, listos para orar por ti. Si tienes una necesidad, por favor, entra y déjanos saber que necesitas una oración para que puedan ellos hacer, ¿verdad?, la oración contigo. Háganos saber, hermanos, en los comentarios incluso para orar y alguien se estará comunicando contigo. Ahora, para concluir, hermanos, veamos los 3 puntos nuevamente. Amigos, nunca olviden que la obra de Dios no se detiene. Dios no reposa. Él no tiene un día de descanso. Es incansable. ¿Sabes qué? Él está siempre listo para entrar en tu vida. No le molesta. Él te ama y está listo para infundir esperanza en tu vida. Por eso es que te digo, recíbelo hoy. El segundo punto, nunca olvides que el trabajo del hombre no funciona. Que no se te olvide, hermanos, por todas las cosas que podemos hacer, lo más importante que podemos, ¿sabes qué? No podemos salvarnos por nosotros mismos. Jesús es el único que puede cambiar la vida de nosotros. Y el tercer punto, nunca olvides que el amor de Dios siempre debe demostrarse. Hermanos, tú y yo somos como ese hombre indefenso que yacía junto a la piscina. Una vez que recibieron su gracia, debemos también mostrarle el mundo que nos rodea. Jesús, ¿sabes qué? Es real. Él está vivo. Él está disponible ahora mismo. Él es capaz de transformar incluso los aspectos más paralizantes de nuestra vida. ¿Sabes qué? Yo te pido una cosa. Confía en Jesús hoy. Recoge tu camilla y anda. Ahora,
vamos a presenciar la comunión en este día. Cada primer domingo del mes nosotros participamos de la cena del Señor. Y yo te voy a pedir en este momento para que tome los elementos. Recuerda, toma una galletita, un pedazo de pan. Si no tienes vino, puedes tomar jugo, de cualquier índole de jugo. Y lo que te voy a pedir es que tomes el pan. Después vamos a tomar el vino. Lo que vamos a hacer es recordar lo que el Señor Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, nos dice que Él tomó el pan. Tras haber tomado el pan, lo bendijo y después lo comió. Después de haber comido el pan, también tomó el vino y lo bendijo. Y esto es lo que el pan representa. El pan representa el cuerpo que fue quebrantado por Jesús en la cruz del Calvario. Y el vino representa la sangre que Jesús derramó por el perdón de tus pecados. Yo te quiero pedir en este momento, por favor. Mira, la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este momento lo que podemos hacer es que si tú crees en Jesucristo, si ya lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, lo que tienes que hacer en este momento es tener un momento de comunión con Él. Estar en armonía con los que te rodean y pedirle que al momento de tomar la cena del Señor, el pan y el vino, que tú estés bien en tu relación con tu prójimo y con Dios. Y lo vamos a hacer de esta manera. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24 nos dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Versículo 23 y 24 de 1 Corintios 11 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre soberano, en este día por permitirnos el privilegio de participar en tu Santa Cena. Yo te suplico por todos aquellos que lo tomaron en ese día, Padre, para que nuevamente, Señor, recuerden el compromiso que hacemos cada vez que lo hacemos, cada vez que tomamos. Nos ponemos, Señor, en comunión contigo, en armonía con nuestro prójimo como contigo. Te doy gracias en este día por permitirnos participar de ella y te suplico, Padre, que todo aquel que haya escuchado tu palabra en este día, que pueda buscarte para que tenga entrada a tu reino celestial. Te alabamos, soberano Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.